Buenas tardes amigos, de nuevo con vosotros en el canal de Ángel González, salud y crecimiento personal. Bien, esta vez tocamos el tema del miedo, esa emoción tan paralizante que, como dijo el mismo James Allen en su libro Como un hombre piensa, así es su vida. El miedo te puede matar más rápido que una bala y de hecho solo sirve, venía a decir, para perderlo todo. ¿Qué podemos hacer frente a esta emoción tan básica y unida al ser humano para vencerla, erradicarla de nuestra vida y con ella erradicar pues el autosabotaje, la procrastinación, la inercia, la pereza, la ansiedad, la depresión, tantas emociones hijas precisamente de esta madre que es el miedo? Pues realmente reconocerlo en nuestra vida por pura observación, ejercitar una observación directa sobre lo que hace en nosotros cada día, despertar nuestra conciencia a través de la eliminación de patrones de pensamiento limitantes y especialmente emociones limitantes, que son las que permiten que el miedo se instale mucho más profundamente en nosotros y actúe desde el subconsciente, impidiendo que podamos conseguir y lograr lo que realmente deseamos en nuestra vida, el éxito a nivel relacional, profesional, social y otras conquistas que no son constantemente denegadas por esa emoción tan limitante que repetimos es el miedo. Bien, si hay una cosa que a mí particularmente me influenció durante muchos años y hasta que no lo vencí, fue precisamente el no distinguir la voz del miedo de la voz de la intuición. Cuando escucháis la voz de la intuición, pues sensiblemente nos informa de que y nos manda señales de caminar hacia adelante con seguridad, con apertura, con aceptación y discernimiento. La voz de la intuición, que es la que está conectada, como hablamos en audios anteriores, con la inteligencia trascendental, nuestro ser espiritual, nos habla siempre en un sentido suave, consistente, sólido, fuerte y al mismo tiempo dulce. Crea en nosotros un sentido profundo de conocimiento, siempre quiere lo que es mejor para nosotros, nunca hace que nos sintamos mal acerca de nosotros mismos, siempre crea una sensación cuando pasa sus mensajes y nos llegan y estamos atentos para interpretarlos, crea una sensación de paz y de sentido de avance y de progreso, pero con suavidad, dentro de un contexto de relax y siempre con un sentido de armonía y de tranquilidad, mientras que la voz del miedo, basada en el ego, pues siempre intenta que evitamos las cosas, es decir, nos induce a procrastinar, a postergar constantemente, nos mantiene a nosotros pequeños e impide que nos movamos hacia adelante, al contrario que la intuición, porque recordemos, amigos, que cuando nos salimos de la zona de confort, inmediatamente, como comentábamos en el audio anterior, el sistema reticular y la amígdala ejercen una función de liberación, especialmente la amígdala, que es el centro de las emociones, secreta dopamina para introducirnos miedo y que volvamos otra vez al redil, es decir, a la zona de comodidad. El subconsciente, lógicamente, no quiere de ningún modo que nos salgamos de lo que es rutinario, quiere que estemos siempre en el mismo carril, sin salirnos de él, mientras que la intuición nos invita a salir y a explorar nuevos campos, nuevos mundos, para que progresemos y avancemos en la vida. Pero el subconsciente, que alberga imágenes y recuerdos del pasado, no tiene creatividad, no tiene visión, no tiene abierto el mundo de las posibilidades, está cerrado lo que está almacenado. Y entonces la intuición nos informa de cómo tenemos que hacer para avanzar. Entonces se trata, de hecho, de que sepamos distinguir entre uno y otro, sepamos discernir las voces que nos llegan, y con práctica esto, amigos, es perfectamente lograble. Yo os invito a que practiquéis, y especialmente una de las formas que yo encuentro más útiles, entre otras muchísimas formas en las cuales podemos abordar el miedo, porque hay cientos de técnicas. Para mí, la combinación de las técnicas de liberación emocional, las EFT, Emotional Techniques Freedoms, ¿no? O Emotional Freedom Techniques, por mejor decir,
son muy buenas combinadas con las frecuencias, es mi experiencia. Las frecuencias que están vinculadas a la liberación del miedo y la culpa, como ya os comenté en el vídeo anterior, son la 396, que es la que corresponde a la Kundalini, y una tita 5 o teta 5,8, que es la frecuencia, una frecuencia intermedia entre las frecuencias titas, que sabéis que van de la banda 4 a la banda 8 hercios. Entonces esa combinación va muy bien. También la 228 tiene que ver con la eliminación del miedo. Incluso frecuencias superiores también podemos utilizar y fundirlas con sonidos agradables de la naturaleza, ¿no? Lluvias, tormentas, pájaros, olas de mar, cascadas, arroyuelos, etcétera, etcétera. Todo esto mezclado, e incluso músicas chill outs bellísimas, que fundidas con esas frecuencias y unas afirmaciones incrustadas en esos sonidos, pues permiten al escucharlo reprogramar la mente subconsciente y eliminar poco a poco el miedo, aunque queden zonas residuales, pero lo principal ha sido vencido. De que es importante que tengamos en cuenta esta información, porque es de la que depende el que nosotros podamos escapar de una forma útil, práctica y eficaz, ¿no? Hay frases que yo quisiera informaros o pasaros, que me parecen muy útiles para incorporar y decirse a sí mismo cuando estamos a punto de dormir, que es cuando el subconsciente se aparta, el consciente se aparta y podemos acceder al subconsciente. Frases que podemos decir susurrando, incluso pensándolas también serviría, pero si las susurramos y nuestro oído las oye, es mejor que incluso pensarlas, pero pensarlas también serviría. Frases como: actúo a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la preocupación, actúo a pesar de los inconvenientes, de la incomodidad, a pesar de no estar de buen humor, del mal tiempo, de las personas tóxicas que me pueden rodear. Este tipo de expresiones van bien para personas que están vinculadas con la representación, con las ventas, y que tienen el clásico miedo a interactuar con los demás, el clásico miedo, por decirlo así, al rechazo. En la medida de lo posible, para entrar en una dimensión de eliminación del miedo, con claridad de conciencia, pues hay que estar perfectamente conscientes de lo que la mente trata de decirnos, y para saber lo que trata de decirnos, nada mejor que observar nuestro cuerpo y dónde sentimos determinada opresión o tensión, sea en el pecho, en el estómago, en la garganta, en la espalda, en la parte más profunda del subconsciente, donde se asienta esta emoción, ¿no? Entonces se trata de entrar en él, reprogramarlo con estas frecuencias y utilizando técnicas de tapping, de técnicas de liberación emocional, incluso Z-Point también, muy importante, añadir las palabras claves después de las afirmaciones que nosotros elijamos y establecer una serie de mantras o afirmaciones iniciales que a partir del uso de ellas ya podemos utilizar constantemente para reprogramarnos. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Bueno, pues que otra frecuencia importante para acallar la amígdala, que constantemente está mandando información inconexa y que nos puede producir miedo en determinadas situaciones, pues hay unas frecuencias que son subdelta, entre la 0,1 hercios y la 0,5, que son estupendas para acallar la amígdala, y son frecuencias que están consideradas como subdeltas. La delta empieza en la 0,5 hasta la 4, pero subdeltas son unas frecuencias que sirven para entrar en el balance emocional y aquietar, o si queréis suavizar, la acción de la amígdala. Las emociones dolorosas internas, vividos por nosotros en nuestra infancia, por la acción de los compañeros, que a veces cuando niños fuimos muy crueles o fueron muy crueles con nosotros, lo que los padres nos informaron, los profesores, amigos, etcétera, esa información la procesamos muchas veces mal, la percepción que tuvimos fue mala y finalmente pasaron con sus cargas emocionales a lo más profundo del subconsciente, y desde ahí, aunque pensamos que han podido ser eliminadas con los años y con la madurez, finalmente las cargas energéticas que esas
experiencias que tuvimos en el colegio cuando éramos niños, especialmente entre los 0 y los 6 años, cuando todavía el filtro consciente no estaba operativo. Esas experiencias finalmente con sus cargas energéticas negativas están ahí actuando, y son las que luego van a modular el desarrollo de nuestra vida, las experiencias que van a condicionar cómo enfocamos y entendemos la vida. Por lo tanto, es importante que esta emoción, el miedo y la culpa sean eliminadas actuando sobre ellas de una forma ordenada, metódica, sistemática, constante, con estas frecuencias que son particularmente útiles para balancear el chakra número 1, la Kundalini, que es el centro de energía del cual depende la liberación del miedo, entre otras cosas. Bien, amigos, simplemente leeros y deciros finalmente, para terminar este audio, que las energías que no han sido procesadas de una forma consciente permanecen alojadas en la mente consciente y subconsciente, y si no son procesadas están actuando permanentemente en nosotros de forma negativa. Es importante este concepto que os estoy diciendo. O sea, las energías, lo repito, las energías que alteran los chakras, que no han sido procesadas de una forma consciente, siguen alojadas dentro de nosotros, impidiendo que salga nuestra mejor versión. Nada más por mi parte. Espero que tengáis con esta información algo que os sirva de ayuda para avanzar y poner en práctica estas frecuencias que os he recomendado y la información que os he dado. Muchas gracias, amigos. Hasta un próximo audio.